Seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos en el distrito de San Borja, vamos a conversar con el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, sobre los temas de coyuntura criminal, este asunto que nos preocupa a todos e intensamente, la delincuencia. ¿Cómo está, exministro? Buenos días. ¿Qué tal? Un saludo cordial para todos los televidentes que siguen el programa de Pulso Informativo. Preocupados porque el tema de la delincuencia sigue, digamos, incrementándose. Ahora últimamente eran los colegios, están amenazando también a gente de oficinas, fábricas e incluso entidades del Estado. Sí, y lo vemos todos los peruanos con la preocupación que representa el todos los días asistir a informaciones de este tipo, esta índole, en la cual vemos que las medidas que se están aplicando por parte del gobierno no surten el efecto deseado. El cuarto de guerra no puede estar sirviendo porque vemos que eso lo está haciendo la presidenta presentándose ante la televisión casi todos los días. El cuarto de guerra representa un desgaste para la figura presidencial, un desgaste mayor al que ya tiene, por cuanto es solamente comunicar las acciones que realiza la Policía Nacional todos los días. Y eso realmente es cierto, pero se contrasta con una realidad informativa. Cuando tú pones en conocimiento de la población operativos realizados, hay de todo, ¿no? Hay flagrancias, como hay situaciones de delincuencia menor, como probablemente conductores en estado etílico, y esa cifra contrarresta con los sicariatos, con los homicidios que se ven diariamente. Entonces, yo creo que este cuarto de guerra debe ser utilizado para otro tipo de situaciones en donde esté, por ejemplo, en riesgo la soberanía del país. Salvando las distancias, ¿y cómo eso no ocurría con Vizcarra? Vizcarra se presentaba todos los días, hacía un reporte de muertos y de cosas que tenía que hacer el gobierno para enfrentar la pandemia, y todos los días habían muertos, no 10 ni 20, sino 100, 200, y en cambio aparentemente le fue bien mediáticamente porque hasta ahora es popular. Bueno, dos cosas. Primero, porque era una figura absolutamente nueva. Ninguno de los peruanos que estábamos vivos en ese momento habíamos vivido una pandemia realmente. Eso despertaba la atención de toda la comunidad. Y segundo, porque Vizcarra en ese momento no sabíamos la calidad de persona que era y tenía una ascendencia sobre los poderes y también sobre la población, cosa que no sucede ahora. Eso explicaría el contexto de tu pregunta. Y es más, me parece, usted si no me corrige, todos los días la gente esperaba el mensaje presidencial. Aquí la gente ni siquiera me parece que la vea la presidenta. Sí, por eso te digo, la palabra ascendencia es muy importante, ¿no? Representa tener justamente esa jerarquía impuesta, pero además que con sus hechos, sin necesidad de recurrir a la jerarquía, puedas tú conglomerar, puedas tú generar una reunión con diferentes actores y todos lo tomen con realmente la ascendencia que tú tienes. Muy bien, entonces usted se ratifica, el cuarto de guerra no sirve. No, el cuarto de guerra no debe ser utilizado de la forma que se está haciendo. Si me permites, yo expresé en algún momento de que la presidencia, en base a la ascendencia, debía de juntar al Ministerio Público, al Poder Judicial y obviamente ella con todo su ejecutivo, donde está el ministro de Justicia, el presidente del INPE, ¿no? La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, y presentar cada 15 días, dije, una conferencia de prensa en donde presente el trabajo de los 15 días, pero que esa presentación sea concatenada con la intervención del Ministerio Público. O sea, la Policía Nacional dice, hemos detenido a 100 en estos 15 días en flagrancia. Correcto, el micrófono entonces a la fiscal de la Nación. Efectivamente, acá tengo la relación de los 100 que han pasado. Fíjese, de estos 100, 80 han sido denunciados, de estos 20 no, por tales motivos, al país. Y el Poder Judicial agarrará el micrófono al final y dirá, bueno, de los 80 acusados, 20 están presos, los otros no calificaban. Es decir, una información que realmente tenga un contexto válido para la población. Y eso yo creo que despertaría mucho interés en la población. Pero así no.
Está hablando de un contexto utópico porque estamos viendo cómo hay digamos, un enfrentamiento que parece no tener solución entre el gobierno, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Fíjate, no solo utópico, sino casi imposible de que se realice, porque lo pedí el año pasado, y ha pasado todo un año, y lo que se ha puesto en contexto más bien es este cuarto de guerra, que es una situación de información, pero diaria, y la presidenta no ha recibido el asesoramiento oportuno para decirle que una presentación diaria de hechos dispersos no generan una empatía ni tampoco un resultado y la desgasta innecesariamente. Ese cuarto de guerra está compuesto por ella, el jefe del INPE, los altos mandos de la Fuerza Armada y algunos ministros. Los ministros de Interior, ministro de Justicia, lo he visto también, ministro de Defensa, que son la parte del Ejecutivo que está involucrada en este problema de inseguridad, ¿no? Pero ¿dónde está el componente que, a ver, recoge todo el trabajo que hace el Ejecutivo a través de la policía? O sea, todos los delincuentes, ¿a dónde pasan? Al Ministerio Público. ¿Dónde está la fiscal de la Nación en ese cuarto de guerra? ¿Y dónde está el presidente del Poder Judicial, que es el que al final los manda a prisión, ¿no? Muy bien. La delincuencia internacional, ¿en qué nivel está actualmente en el Perú según su análisis? Fíjate, la delincuencia internacional tiene todo un proceder. Ellos van midiendo el escenario a través de las diferentes situaciones o diferentes formas de actuar en el aspecto delictivo. Y conforme ellos van posicionándose en un determinado territorio, van logrando una hegemonía dentro del mismo. Entonces comenzaron simplemente con posicionarse, que fue la primera escala, atacando a todos aquellos delincuentes peruanos o de otra nacionalidad como Colombia en las modalidades delictivas que ellos profesaban. Me refiero, los peruanos en trata de personas, se apoderaron del centro comercial Rizo en Lince. Eliminaron al taita, a la persona que era la máxima autoridad en el aspecto delictivo, ¿no? En un centro de comida rápida, ¿no es cierto? Y se apoderaron ellos inmediatamente y tienen el control. Igual con el gota a gota en Colombia. Todos esos préstamos gota a gota que eran hegemonía de los colombianos, recibieron la presencia de ellos y se impusieron a través de esa perfidia en un caso, esa alevosía y esa crueldad con la que actúan, ¿no? Se impusieron y entonces van ellos creciendo en su actividad delictiva. Hoy en día, ¿qué tenemos? La extorsión, el sicariato, pero acá hay algo peligroso, Rodolfo. Lo peligroso es que ya el delincuente de media monta, peruano también, está viendo que es una forma muy fácil de lograr un ingreso económico. ¿Por qué? Porque con solamente tener el teléfono y la actividad a la que se dedica una persona, un bodeguero, ¿no? Los delincuentes de poca monta están viendo a los bodegueros ya de su barrio, incluso los emolienteros, ¿no? La tienda que cambia llantas, ¿no? Los grifos, y entonces van con solamente poner un teléfono, el chip, lanzan un mensaje extorsivo, lanzan una comunicación y ya generan una intimidación. Y esa intimidación está haciendo, en muchos casos, que no existan denuncias. Está habiendo una aceptación del ciudadano. La gente está pagando. Y la gente está pagando. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es el temor, obviamente. La segunda es que no hay una respuesta efectiva del Estado para garantizarle a un denunciante que va a tener la tranquilidad del caso y no los delincuentes van a venir a tocarle la puerta y a decirle: así que tú me denunciaste, toma tu regalo. No tengo opción y pago. No tengo opción y pago. Y eso sí es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque la extorsión se ha atomizado, ya está en todo el país. Hay ciudades que nunca ha habido estos casos y ya se están presentando. Entonces, yo creo que aquí estamos confundiendo un tanto, y lo he hecho saber también en otros medios. Me parece que empezaron con construcción civil, después los bodegueros, sí, los peluqueros. Construcción civil es el que inició
ya desde hace un buen tiempo, con las obras, ¿no? Iban los de construcción civil. Los trabajadores de construcción civil por encima del hombro, ¿no? No Sí. es mi tema, no es mi tema. Pero además de eso, y por eso te decía hace un momento que estamos confundiendo, me parece desde mi punto de vista, la forma de actuar, si seguimos manteniendo a la extorsión y sicariato como un mismo delito. ¿Por qué? Me gustaría mucho que comencemos a separar la extorsión del brazo armado, que es el sicario. ¿Correcto? El sicario es el vector de una enfermedad. Por ejemplo, el dengue. Una vez que el zancudo te inocula, ya estás con la enfermedad. ¿Qué usas para combatir el dengue en la persona? Solamente paracetamol o el Tylenol, no hay más. Pero tú no puedes usar ese paracetamol para matar al zancudo, ¿no es cierto? ¿Correcto? Entonces, bien, lo que yo digo es, haciendo esta analogía pequeña, que el tema del sicariato hay que meterle inteligencia, hay que repotenciarla, hay que repotenciar la investigación criminal, los grupos de acción, todo lo que estamos haciendo. Pero vamos por la extorsión. ¿Qué utiliza el extorsionador? Los teléfonos celulares. ¿Eso qué es? Tecnología. Entonces, hoy en día existen en el mercado internacional software de alta tecnología que te permiten anexar el software a un botón de pánico en tu celular. De manera tal de que tú, al recibir una llamada extorsiva, apretando tu botón de pánico, le permites a ese software ingresar a tu llamada. Se cuela el software a tu llamada, pero con autorización tuya. No es un chuponeo, no, porque van a salir ya la gente a hablar de todas estas cosas. No, tú autorizas esa llamada que sea, primero, registrada por el sistema. Ese registro va a permitir tener un análisis completo de lo que ha hecho esa llamada para que sea además un elemento constitutivo de la investigación policial. Pero además va a iniciar la geolocalización de la misma. Ese software te puede bloquear las llamadas que sean perturbadoras o que sean identificadas como de extorsión. Y una serie de cosas más que la tecnología nos permite hoy en día. Ahí sí habría que crear no un cuarto de guerra, sino una sala de operaciones con ese software, me imagino en la división de secuestros y extorsiones, en donde esté el personal especializado y además necesariamente 2 representantes de las empresas de telecomunicaciones del Perú. Para que bajo una ley, bajo una situación que sea imperativa, cuando el software detecte esta llamada y tenga la situación de geolocalización, automáticamente la Telefónica autorice ese evento de dónde está realmente el equipo. Y hacerle seguimiento. No la georreferenciación que están haciendo ahorita. Diferencia, georreferenciación es triangulación de antenas. Entonces tienen 1 kilómetro de radio para decirte, bueno, el celular está en San Borja, pues entre Aviación y San Luis. En cambio, la geolocalización te dice, tu teléfono está en tal calle, en tal casa, porque es directamente con el GPS del equipo. Pero vamos más allá todavía. Todos los equipos tienen un email, ¿sí? ¿No es cierto? Ahí es donde tenemos que apuntar. Porque si no, yo te cambio el chip y el chip lo subo en un micro y el micro se va pues a La Victoria y tú me vas a decir que está en La Victoria. ¿Por qué no llevar una maestría virtual? No tengo plata para eso. La plata no es una excusa. Con el crédito educativo pagas en cómodas cuotas sin descuidar tu economía. No tengo tiempo. Esta maestría es 100% virtual. Estudias a tu ritmo sin descuidar tu trabajo ni a tu familia. ¿Pero qué tan buena es la universidad? La maestría es de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina, UNIPE, destacada por su excelencia en educación y con título reconocido por la SUNEDU. Miles de docentes en América Latina confían en UNIPE para especializarse. Ya no hay excusas. Inscríbete hoy y solicita tu crédito en derrama magisterial y lleva tu carrera al siguiente nivel. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo.
Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. General, las extorsiones han llegado incluso a los colegios. Varios de ellos han tenido que suspender sus clases presenciales y hacerlas virtuales. Esto ya es de tremenda magnitud. Terrible, terrible porque, como te digo, la sensación de temor está embargando a la comunidad. Y esto puede ir aumentando, ¿no? Mira lo que pasó con los choferes de los combi en el Callao, que generó además todo ese despertar de una población hastiada, ¿no? No sé si es cierto, pero dicen que en Ate, en Huaycán, le piden plata a los vecinos para ingresar a su barrio, a su casa. Claro, es que en esta vorágine de crecimiento delictivo van empezando a mutar las modalidades. Y claro, en Venezuela había la extorsión a domicilio. Fijaban una cuadra y entonces para entrar tú a tu casa te pedían un pavo, ¿no? Eso es lo que está empezando a ver acá. Pero hay que tomar medidas radicales y rápidas porque esto puede ir degenerando como fue en Venezuela, en donde terminaron extorsionando incluso a los gobiernos locales. La pregunta es, ¿cuándo va a reventar esto o cuándo se va a frenar esto? ¿En qué momento? Fíjate, el tema es complicado ya porque se ha dejado correr mucho, pero yo creo que lo que habría que sincronizar acá es ese trabajo de los operadores de justicia con el aparato logístico del Ministerio de Justicia. Entonces, si tú tienes a operadores de justicia, que es Ministerio Público y Poder Judicial, realmente comprometidos en este trabajo y tienes dónde poner al delincuente, una mega cárcel. Mira, para hacer una mega cárcel seguramente vamos a demorar un año, pero hagamos el traslado de presos. El penal de Cerro de Pasco tiene presos de poca monta. ¿Por qué no hacemos un traslado a otro lugar y vamos ocupando por lo menos este penal que está en las alturas, ¿no? Una redistribución de presos. Una redistribución donde realmente el delincuente que comete hechos como los que estamos viendo tenga que pagar una prisión dura. Eso tiene que ser inmediato, si no, vamos directo al precipicio. Porque se decía que todas las cárceles están colapsadas, que los presos duermen uno encima del otro. Hay 146% de hacinamiento en el país. Huánuco tiene 400%. Chayapalca la quiere cerrar el gobernador de Tacna. ¿Y qué le parece? Fíjate, yo creo que aquí lo que está faltando en el rubro o en el marco de esta ascendencia es el liderazgo de la presidenta para mandar a sus ministros, para ir ella. Pero puede ir ella, seguramente que no la recibirían bien. Entonces ahí tenemos un gravísimo problema de conducción del país que nos está pasando factura. El alcalde del Rímac hablaba de una megacárcel en Ananea, en La Rinconada, en Puno, que es más alto incluso que Chayapalca. Fíjate, yo cuando estuve en el ministerio propuse la reapertura del Frontón, porque es un penal justamente que tiene condiciones severas. No podemos estar pensando que el agua, el traslado del agua es un problema para... Que no hay agua ni desagüe. Bueno, pues no podemos pensar en eso, porque hay que ver la forma de solucionarlo, pero realmente es un penal en donde se puede sentir el poder coercitivo del Estado. Ananea me parece espectacular, es una zona más alta incluso que Chayapalca, y en donde se podría construir un megacomplejo, pero el gobierno tiene que tomar acción y comunicársela a la población para que los peruanos tengamos un hálito de esperanza de que al menos antes que se vaya la presidenta de la República, por lo menos deje un camino trazado y no nos deje un país en escombros donde el próximo gobierno le va a costar el doble poder recuperar esta situación. Y lo que se haga, no hacerlo a la prepo, sino hablando con los alcaldes, el gobernador regional, que todo esté integrado. Por supuesto, es que parte de esta ascendencia, Rodolfo, es ir a hablar con la persona que se está oponiendo, ¿no? Tiene que haber un diálogo y una concertación, porque primero está el país. Entonces hay que explicarle, así como dijo el presidente del INPE, que tenía estudios internacionales de que la construcción de una cárcel o la ampliación de la misma no generaba mayor criminalidad en la zona. ¿Por qué no va la presidenta o sus ministros y le explican técnicamente a este gobernador de Tacna que se está oponiendo que esta situación no
se produce y que además se van a tomar medidas como trasladar más efectivos, como ver el tema de inteligencia, no sé, lo que ella vea con sus asesores principales, de manera que les dé a ellos también una tranquilidad y que no sea como lo están presentando, que bueno, Tacna pues es el desperdicio, que todo el mundo va a los pre... No, esto se trata de un tema de seguridad nacional. Y para terminar, la seguridad nacional implica dos variables fundamentales: el bienestar general, que representa la satisfacción de todas nuestras necesidades espirituales y materiales, y la seguridad integral, donde el Estado garantiza patrimonio, soberanía, integridad, libertad, independencia. Entonces, no podemos seguir con este tema y hay que actuar inmediatamente. Este asunto de la ampliación del estado de emergencia y las motos con una sola persona. A ver, dentro de toda esta vorágine de criminalidad y problemática tan aguda, el colocar una sola persona en una moto dificultaría en algo el accionar del sicariato, pero hay que ver que los sicarios, los delincuentes siempre están sacándole la vuelta a todas las normas. Entonces seguramente van a ir con un vehículo donde esté el sicario, la moto va a aparecer por el costado o caminando, ¿no? Pero frente a esta situación, pienso que han tomado en cuenta las estadísticas que representan actualmente en el Perú, que casi el 90% de sicariatos han sido en motocicletas de a dos. Entonces, bajo esa perspectiva, a ver cómo nos va con esta norma de ponerlo con uno solo. Pero eso no quiere decir que va a desaparecer el delito, ni mucho menos. Así que hay que estar muy a la expectativa, sobre todo en el ámbito de control. ¿Cómo vamos a controlar? Hoy día en la mañana veía que preguntaban a alcaldes, autoridades, incluso miembros de la policía, ¿qué van a hacer con la persona? Y por ahí uno ha dicho de que, bueno, si se le identifica que su DNI es de San Juan del Lurigancho y está en Miraflores, es una persona sospechosa, por Dios. Así no vamos a implementar ninguna norma efectivamente. Pero esto pasa justamente, y volvemos al tema, porque no hay liderazgo. Claro, y porque hay improvisación. Mira, los estados de emergencia son unas medidas de excepción del gobierno, ¿no es cierto? Están contemplados en la Constitución Política del Estado y se utilizan en casos de extrema necesidad por justamente la contundencia que deben de tener. Aquí se ha proliferado tanto el estado de emergencia que no tienen ni planificación ni presupuesto y como consecuencia no tienen sostenibilidad. Termino con esta, que es una pregunta seguramente fundamentalmente política. La presidenta de la República hace días, usted tiene que haberla escuchado, ha dicho que el tema de la criminalidad, la delincuencia, no es tema de la presidenta Boluarte, porque este es un asunto que se arrastra de hace unos 10, 20, 30, 40 años y que ella tiene 2 años y medio de gestión. Bueno, muy delicada esa afirmación porque trasluce una absoluta falta de voluntad política para solucionar el problema. Y lo que ella debió decir, si quería decir algo, es que es consciente de que esta situación viene de años atrás, pero que su gobierno está empeñado en hacerlo porque ella es la presidenta de la República y asume la responsabilidad. Y no decir, como lo dijo con la fiscal de la Nación, que le hubiera gustado que esté presente en la reunión que ella convocó. En vez de decirle, he llamado por teléfono a la presidenta y le he dicho que en 30 minutos está aquí porque si no salgo yo en conferencia de prensa. Eso es ascendencia y no la tiene, lamentablemente.